Bienvenidos a Programa Resuelto, mi nombre es Andrés y en este video vamos a resolver más ejercicios acerca de funciones de esta serie de ejercicios resueltos de cálculo diferencial. En los ejercicios que vamos a resolver hoy vamos a graficar varias situaciones. Vamos a empezar con este que es el ejercicio número 16, en el que nos están pidiendo que esbocemos una gráfica aproximada del número de horas de luz en función de la época del año. Entonces, pues vamos a dibujar primero nuestro eje aquí Y, nuestro eje aquí X. Al eje X lo vamos a llamar meses o tiempo en meses. Por aquí va a estar diciembre, por aquí va a estar junio, pues obviamente empezamos en enero y pues ya se están haciendo una idea de cómo van los meses distribuidos. Y aquí va a haber la cantidad de horas al día. Entonces, pues al final tenemos 24 horas por cada día. Aquí vamos a tener 12 horas, etcétera. Entonces, esta obviamente es una gráfica que estaba pensada para una persona que vivía pues en algún extremo, en algún hemisferio, como en el hemisferio norte, en el hemisferio sur, donde hay un número de horas menor dependiendo de la época del año que es, pero yo vivo en el centro, casi con el Ecuador, entonces yo no tengo ese problema. Yo todos los días del año tengo 12 horas de luz y 12 horas sin luz. Entonces mi gráfica va a ser muy fácil de hacer porque es una línea recta acá. Desde enero hasta diciembre siempre tengo 12 horas de luz. Ahora, para alguien que tenga más horas de luz en cierto periodo, pues va a ser algo así como, creo que ellos, si es en el hemisferio norte, tienen un poco más de luz en junio y menos luz en enero y diciembre, que es invierno. Entonces, eh, iría, tampoco sé cuántas horas de luz tienen, creo que tienen como una o dos en los peores momentos, ya si es muy norte. Entonces sería algo así como que esto va creciendo, en junio ya tienen muchas horas de luz por día y luego esto baja. Es algo así. Pero pues esto es sencillamente un ejemplo que se me ocurre. En realidad mi gráfica sería la línea recta de la mitad. Así que así se grafica las horas de luz en función de la época del año. Vamos entonces con el siguiente ejercicio que tenemos acá, que es esbozar una gráfica sobre la temperatura exterior en función del tiempo durante un día típico de primavera. Entonces, vamos a decir que en un día típico de primavera, pues vamos a colocar acá la temperatura en el eje Y y en el eje X vamos a colocar el momento del día, el tiempo. Digamos que aquí es mediodía y vamos a decir que aquí es medianoche. Y vamos a decir que la temperatura pues puede llegar aquí a ser muy alta. eh, y vamos a decir que no sé, que puede llegar no sé, 50 grados. Vamos a decir que esto está en grados Celsius. Y entonces, pues vamos a decir que que en la medianoche más o menos es el momento más frío aquí en medianoche, como a las 2 de la mañana. 2 de la mañana es como por acá, es el momento más frío. 3 de la mañana, a las 4 empieza a ponerse un poco más caliente, más caliente, más caliente. Llega el mediodía, más o menos la hora más caliente del día es como en la tarde. Entonces en la tarde llega aquí a una oleada de calor muy, muy grande y luego empieza a bajar. Y esa es más o menos la gráfica, me quedó totalmente horrible. Es una gráfica sobre la temperatura de nuevo. Si esta es medianoche, esto es mediodía, por acá son las 2 de la mañana, pues va a estar muy frío y va a estar muy caliente en la tarde, que es el momento en primavera en donde más hace calor. Entonces ahí tenemos la gráfica esbozada. Vamos con el siguiente ejercicio que nos pide esbozar una gráfica aproximada del valor de mercado de un nuevo automóvil en función del tiempo durante un periodo de 20 años. Entonces vamos a colocar aquí una línea. Bueno, en realidad coloquemos una flecha y vamos a colocar aquí pues la línea de tiempo que va a ser nuestro eje X, el tiempo en años. Y aquí pues vamos a colocar el precio del carro en dólares estadounidenses.
Vamos a decir que el carro valió originalmente $20.000. Aquí va a ser entonces $10.000. Y vamos a decir que pues tenemos que llegar a 20 años, entonces por acá van a ser 10 años, acá van a ser 5 años y aquí van a ser 15 años. 15 años ahí. De manera que pues podemos decir que el carro empezó valiendo $20.000, pero como todos sabemos, en el mismo momento en el que sacamos un carro del concesionario, ya baja su valor muchísimo, muchísimo. Vamos a decir que en los primeros 5 años ya el valor del carro es de $13.000 aproximadamente. Y luego pues aquí va a bajar hasta los 15 años como a unos $8.000 y luego va a estar bajando un poco más. Entonces la gráfica que yo quiero hacer, aunque esto debería ser una curva, pero sé que me va a quedar mal, vamos a hacerla con líneas, es esta parte que es crucial en la compra de un carro, todo el valor que pierde cuando se compra, nuevo por ejemplo, y pues la caída que tiene normalmente en esos años después de la caída inicial hasta los 20 años. Decimos que entonces a los 20 años ha perdido más del 60% o 70% de su valor inicial. Y esa pues sería una buena gráfica del precio en función del tiempo. Vamos con otro ejercicio de graficar en el que nos están pidiendo esbozar la gráfica de la cantidad de una determinada marca de café vendido por una tienda en función del precio del café. Entonces, lo que vamos a hacer es de nuevo esbozar aquí pues mi gráfica y vamos a decir que el eje X es el precio del café. El precio digamos que en pesos. Aunque no vamos a colocar un número, sencillamente vamos a saber que aquí hay más precio. Y aquí vamos a colocar la cantidad de café vendida. La cantidad vendida. Y esa cantidad vendida va a estar en, no sé, en kilogramos. Kilogramos de café que se vendió. Y pues el café tiene que valer algo, entonces va a empezar valiendo algo acá. Vamos a colocar que se vende la mayor cantidad de cafés si el café es muy económico, si vale muy poco. Y que se vende muy poco café, la cantidad que se vende es muy poca si el precio es muy alto. Y esto es más o menos como una relación exponencial, se me ocurre a mí. Vamos a tratar de hacer como una curva acá que llegue acá. Entonces, claro, entre más sube el precio del café, menos café se compra, aunque eso no es siempre cierto. De hecho, hay empresas que se dedican a sobreexplotar el precio de su producto para que las personas piensen que es de más calidad y entonces aumenten las ventas. Es un efecto raro. Pero pues en este caso vamos a basarnos en la lógica, en la primera lógica que uno piensa, que es que ante más precio, menos ventas. No siempre es así, pero ese es el caso con el que nos vamos a quedar. Entonces, claro, esa es la gráfica de la cantidad vendida con respecto o en función del precio de ese café. Vamos por una nueva gráfica en la que nos están diciendo que tenemos que colocar una tarta congelada en un horno y tenemos que calentarla durante 1 hora. Luego la tenemos que sacar y dejarla enfriar antes de comerla y tenemos que describir cómo cambia la temperatura de la tarta conforme pasa el tiempo. Luego tenemos que esbozar una gráfica de la temperatura de la tarta en función del tiempo. Pues para no perder mucho tiempo vamos a hacer la gráfica de una vez y mientras la hacemos les explico cómo cambia la temperatura de la tarta conforme al tiempo. Entonces este que es mi eje Y va a ser la temperatura de la tarta y aquí va a ser el tiempo. Entonces X va a ser el tiempo en horas, coloquémoslo en horas. Y aquí va a ser la temperatura. Entonces, de nuevo, creo que esto lo hicimos en un ejercicio pasado. Vamos a colocar como una medida aquí, esto es solo para guiarnos, de que esta es la temperatura ambiente. ¿Ok? La temperatura ambiente es esta. Pero nos dicen que nosotros sacamos la tarta congelada. Entonces, como la tarta está congelada, la tarta tiene una temperatura muy baja. Digamos que tiene una temperatura por acá. Comparada con la temperatura ambiente es muy baja. Y tenemos que calentarla en un horno durante 1 hora. Entonces, durante 1 hora se va a estar calentando en el horno y el calor es algo así como exponencial. Y pues dentro del horno se va a ir más allá de la temperatura ambiente. Obviamente el horno puede tener 200 grados o algo así, grados centígrados.
Entonces, durante esa hora, digamos que este para mí representa una hora, pues aquí se calentó bastante la tarta. Pero luego llegó a la temperatura del horno y pues se mantuvo con el horno, ¿no? Se mantuvo en el horno con esa temperatura, ya se apagó el horno, entonces el horno también se está empezando a enfriar. ¿Y qué va a tender a hacer el horno y qué va a tender a hacer la tarta dentro del horno? Pues van a tender a tener la misma temperatura que la temperatura ambiente, que es la que está acá, van a ir bajando hasta la temperatura ambiente y cuando llegan ya no bajan más porque esa es la temperatura ambiente. Entonces ahí se mantienen todo el tiempo hasta que alguien se la coma. Y pues eso es lo que le pasa a la tarta, según mi criterio. De estar muy congelada pasa a estar muy caliente, se queda caliente un rato porque está dentro del horno mientras baja la temperatura y luego todo baja a temperatura ambiente poco a poco y ahí se mantiene. Entonces esa sería otra gráfica. Y vamos a hacer la última gráfica del día de hoy con este ejercicio que dice que el propietario de una casa poda el césped cada miércoles por la tarde. Tenemos que esbozar la altura del césped como una función del tiempo en el transcurso de un periodo de 4 semanas. Entonces, muy fácil. Sencillamente dibujamos nuestra gráfica acá. Vamos a dibujarla así. Y vamos a decir que esto de acá es el tiempo en semanas. ¿Ok? Y esto de acá va a ser la altura del pasto. Puede ser en, no sé, en centímetros, no importa, igual no le vamos a colocar ningún número, es la altura del pasto. Y aquí pues es la cuarta semana, aquí más o menos es la segunda semana, primera semana, tercera semana, pero ese es el miércoles de cada semana. Vamos a colocar una W de Wednesday del inglés. Ese es el miércoles, esa línea denota el miércoles, pero también denota el paso de una semana o la otra. Y entonces vamos a decir que el pasto en una semana crece hasta acá. No sabemos cuántos centímetros sean, yo no sé cuánto crece el pasto en una semana, pero vamos a decir que esta es la altura, puede ser un número cualquiera. Y entonces, como el miércoles él poda el césped, pues lo que va a pasar es que el miércoles el césped va a empezar desde una altura muy baja. Tampoco no es que haya césped, digamos que empieza por dije temperatura, no, altura, una altura muy baja. No empieza desde la altura, desde una altura cero, porque siempre pues queda un poco de pasto, pero pues es muy baja la cantidad de pasto, la cantidad de altura de ese pasto. Pero lo que va a pasar es que de ahí hasta el siguiente miércoles, que es este de acá, va a crecer hasta lo que crece toda una semana. Entonces vamos a hacer ese crecimiento como algo lineal, crece hasta ahí, pero ahí el señor vuelve a podar. Entonces el mismo miércoles vuelve a caer. Pero para el miércoles siguiente, pues va a volver a estar a esta altura y este miércoles va a estar a esta altura y este miércoles va a estar a esta altura y pues el pasto se va a comportar de esa manera todas las semanas. Va a ir creciendo hasta el miércoles cuando el señor lo corta. Aquí va a ir creciendo hasta el miércoles hasta que el señor lo corta y aquí crece hasta el miércoles hasta que el señor lo corta. Y eso es lo que le está pasando al pasto. Va creciendo hasta que lo corta. Esa sería la gráfica de la altura del césped como función del tiempo. Y así tenemos pues varios ejemplos de cómo se grafican algunas funciones. Espero que les hayan servido, que hayan entendido, que lo puedan aplicar en sus cursos y nos vemos en los siguientes ejercicios en los que vamos a seguir viendo más cosas interesantes sobre funciones. Hasta luego.